y desde el mes de agosto que tuve la ocasión de estar aquí con vosotros y hoy otra vez, y además estar aquí con los pastores, con Esteban y Ruth, una sorpresa muy agradable, ¿verdad que sí? También el pastor Francisco, y sin duda me siento muy bendecido de compartir la palabra del Señor con vosotros en un tiempo que es ya de adoración y alabanza, incluso antes de entrar. Cuando venimos con esta disposición, como dice el salmista, entrar por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracias. Y por esto precisamente todo lo que hacemos aquí, lo más importante es dar culto al Señor. Dar culto al Señor. Muy bien. No os tengo que hacer promoción de Aula 21. Aquí están Esteban y Ruth y también otros queridos alumnos y buenos alumnos que tenemos allí. Y por eso, teniendo en cuenta la lectura que ha hecho el hermano Henry, hablando de que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Vamos a ver, si yo os preguntara así de entrada en esta tarde, y esto va a ser un asalto a mano armada, Ruth, ¿por qué te pusieron Ruth? Porque mi padre lo quisiera. ¿Y por qué lo quisieron? ¿Les gustaba o por alguna razón? Les gustaba. Pastor Esteban, ¿por qué Esteban? Por mi abuelo, que se llamaba Esteban. Nombre muy bonito, ¿eh? El primer mártir. Esteban significa corona, ¿verdad? Francisco, ¿por qué Francisco? Por mi abuelo materno. Bueno, los abuelos de hoy me cuentan, me cuentan. Hermana Yolanda. Elena. Elena, perdón. Sí, yo soy Elena por mi abuela Elena. Elena, muy bien. Henry. La verdad, en la familia no hay ningún Henry, ¿no? Ustedes se quieren sonó bonito a mis padres. Bueno, de momento veo que los abuelos tienen influencia, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que cuando acudimos a la Biblia nos damos cuenta que los nombres son importantes. Por ejemplo, cuando vamos al último capítulo de la Carta a los Romanos, el capítulo 16, hay más de 35 nombres de saludos y de referencias que cita el apóstol Pablo. Pero lo cierto, como hemos visto, aparte de los abuelos, también es cierto que hay diferentes costumbres para poner nombres a los hijos y que estas costumbres varían según los países, las épocas, las influencias y, por supuesto, las preferencias familiares. A veces, como se ha dado aquí el caso en esta tarde, hay nombres que se han puesto porque sencillamente gustan. Les gustan a los padres, se ponen de acuerdo, es importante que el padre y la madre se pongan de acuerdo y les ponen el nombre. También hay costumbres en la familia de que se repitan los nombres. Es decir, que si el padre o la madre se llaman de tal manera, el hijo o la hija se llaman exactamente igual que los padres o los abuelos. Pero también todo lo contrario. Hay familias que no quieren que se repitan los nombres. Y por lo tanto, cuando se tienen hijos o hijas, les ponen nombres que no están en la familia. En España sabéis que venimos, como en otros países latinos, de una tradición católica. Y en ocasiones se ponía el nombre del santo del día, antiguamente. Ahora esa costumbre ya no existe. Pero antiguamente, según el santo del día, se le ponía el nombre al hijo o a la hija. Y a veces los santos pues no eran precisamente unos nombres muy agradables, pero así se llamaban. Os voy a decir un secreto. Yo me llamo Manuel porque mi padre se llamaba Manuel y mi abuelo se llamaba Manuel. Pero yo nací el 1 de mayo, que no todo el mundo ha nacido el 1 de mayo. Y ese día, cuando yo nací, era San Felipe. Y a mi madre le encantaba el nombre Felipe más que el de Manuel. Pero para que no hubiera un problema familiar, llegaron a un acuerdo que yo me llamara Manuel Felipe, cosa que no todo el mundo lo sabe, pero efectivamente así es. Pero también es cierto que en ocasiones ponemos nombres de un personaje que nos gusta, o un personaje que admiramos, o con el que ha habido una relación personal, o un personaje histórico o bíblico entre los evangelios. Por ejemplo, vosotros habéis conocido a algunas personas, sé que Esteban y Ruth y otras personas
que ya está con el Señor, el pastor Roberto Beler. Pues cuando nació Roberto Beler no tenía padre porque su papá murió durante el embarazo de su mamá. Y entonces el abuelo fue a inscribirlo en el registro de los nombres, claro, registro de nacimientos. Y le quiso poner Israel. Y el funcionario dijo que ese no había santoral, no había santoral. Y entonces le puso Roberto. Sin embargo, mucha gente le hemos conocido como Israel y le llamábamos cariñosamente Israel. A veces había dificultades entre los evangélicos poner nombres bíblicos. Por ejemplo, mi esposa se llama Damaris. Ahora cada uno pone el nombre que quiera y no hay ningún problema. Pero cuando nació mi mujer, que ya tiene su edad, no digo la edad, ¿verdad? Porque las mujeres siempre tienen la edad que aparentan, nada más. Entonces fue mi suegro a ponerle Damaris y le dijo que no había ninguna Santa Damaris. Si hubiera conocido a mi mujer, sí que hubiera sido Santa Damaris, ¿verdad? Pero que no. Y entonces mi suegro tuvo que ir por una Biblia católica que acababan de editar de Nácar Colunga y le enseñó el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 34, cuando San Pablo estaba predicando en Atenas, que hubo una mujer que se convirtió al Evangelio que se llamaba Damaris. Entonces el funcionario dijo, si está en la Biblia católica, entonces... Efectivamente. A veces se le han puesto nombres de modas de cantantes. Cuando Nino Bravo, este cantante valenciano, estaba en su apogeo, hubieron muchas niñas que les pusieron Noelia, por la canción de Noelia, ya hace algunos años, naturalmente. Incluso, pues eso, artistas de cine, cantantes, etc. Pero también es cierto que hay nombres muy raritos. Hay nombres muy raritos. Por ejemplo, en una zona de León todavía sigue la costumbre que viene de la Edad Media de ponerles nombres que se pierden en la noche de los tiempos. Os voy a decir unos cuantos. Astrasagildo, Tirifilo, Arquipio, Londoaldo, Eustorgia, Etelsina, Odelinda, Erumencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo cuando hacía el servicio militar, que todavía se hacía en aquel tiempo, afortunadamente en muchos casos era una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, era una oportunidad también para dar testimonio de la fe, porque entonces te obligaban a muchas cosas y si no, te decían dónde estaba el calabozo, ¿verdad? Como nos pasó a algunos. Entonces yo me quedé luego en el puesto de mando y veía todas las listas de los reclutas que tenían que entrar para, si alguno era evangélico, decirle pues cómo debía comportarse, lo que tenía que hacer, en fin, lo que tenía que decir, etc. Y vi un nombrecito que sus padres debieron ser muy amantes de la literatura griega, ¿verdad? Porque a la pobre criatura, espero que se lo cambiara, porque le pusieron Odomeónidas. Odomeónidas, ya quedó descansado. Bien, ¿no? En uno de mis viajes misioneros a Guinea Ecuatorial, pues allí también tienen una forma muy peculiar de poner los nombres. Como suelen tener muchos hijos, cuando es un chico le llaman, mira, el macho, y se queda con eso, ¿no? Pero hubo un hombre al que conocí que había estado en España y se quedó prendido por algo que no había visto nunca. Y cuando tuvo su quinto hijo, le puso ese nombre, le llamó Semáforo. Semáforo. Bien. Bien. El caso es que de alguna forma el nombre identifica. Nuestras iglesias se llaman cristianas evangélicas bautistas, porque son cristianas, tienen a Cristo como centro, evangélicas, porque vienen del movimiento de la Reforma, evangélicos, y bautistas, pues porque desde hace casi 500 años nos hemos identificado con esta forma de fe cristiana, ¿verdad? Pero cuando vamos a la Biblia, los nombres no se ponían al azar, no se ponían, digamos, sencillamente porque gustaban o sin mayor profundidad, sino sencillamente pues que para los hebreos, especialmente, el nombre siempre debía tener alguna relación
con la personalidad que iba a tener ese hombre o esa mujer. El nombre debía sintetizar la esencia de la cosa nombrada, o al menos tener una relación con ella, aunque fuese circunstancial. Es decir, que siempre se ponía con una intención, con algo, o con la creencia que el Señor tenía algún plan concreto en la vida de ese hombre o de esa mujer recién nacido. Por ejemplo, Moisés, sacado de las aguas. Por ejemplo, Isaac significa risa. ¿Sabéis por qué, verdad? Porque Sara, cuando le dijo que iban a ser madre, ya que era bastante mayor, ella se rió, y Isaac significa precisamente eso, risa. Y a veces hay nombres o hay aspectos en la Biblia que la gente mucha no sabe que viene de la Biblia, pero viene de la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando hay muchos hijos el último? El Benjamín de la familia, el más pequeño de los hijos de Jacob, y otros muchos casos como podían ser. Si os dais cuenta, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay muchos nombres que acaban en el o en ías, que acaban o que tiene la partícula el. Elías, Eliezer, etcétera, etcétera, Ías, Isaías, Jeremías, etcétera, porque significa algo relacionado con el Señor, siempre. Por eso veis que muchos nombres tienen el o tienen ías, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de los tiempos que la idolatría, el pueblo de Israel, pues tocaba fondo, Dios levantó a una persona con un nombre muy especial, Elías, que significa mi Dios es Dios. Y a veces incluso nos dice la Biblia, y eso es lo importante para nosotros, porque no olvidéis que la palabra del Señor es nuestra norma única y suficiente de fe y conducta, y que en ella encontramos todo lo que necesitamos para conducirnos en esta vida y para tener nuestra esperanza en la eternidad. Pues la Biblia nos enseña que a veces, por alguna circunstancia especial en la vida de una persona, ha habido un cambio de nombre, le han cambiado el nombre. Por ejemplo, Abraham. Abraham al principio es Abram, así, a secas, que significa padre enaltecido. Pero Dios, que tiene un propósito con el padre de la fe, le llama Abraham, que significa padre de multitud. Y lo mismo a su esposa. Sarai se llamaba al principio, que significa una señora respetable, una señora que manda, porque sin duda Sara tenía su carácter, sin duda. Pero luego de Sarai pasa a Sara, que significa princesa, como bien sabéis. El caso de Simón, Pedro, Saulo, Pablo, etcétera, etcétera. Pero incluso el nombre para los israelitas tenía un cierto valor en sí mismo, y entonces se pensaba que conociendo el nombre de una persona o el nombre de un Dios, era como si de alguna forma ya se pudiera tener alguna influencia. ¿Veis como cuando estaba Pablo en Atenas, vio una inscripción que decía al Dios no conocido? También. Pero es muy significativo el pasaje que encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, cuando Moisés se creía ya que estaba en la última etapa de su vida, tranquilito, con las ovejas, con el ganado de su suegro, allí creyendo que ya había una vida demasiado movida, ¿verdad? Y que ahora le tocaba, pues hasta el final, estar descansando. Y la verdad, hermanos, entended bien, a veces el Señor cómo nos complica la vida, ¿eh? ¿Cómo nos complica la vida? Con los tranquilos que a veces estamos y tal, y entonces nos da un mandato, nos da una misión y una visión, nos dice algo, y bueno, pues la verdad es que tenemos que hacerlo porque es la voluntad del Señor en nuestra vida. Y no olvidéis que lo más que podemos aspirar en este mundo es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y lo que tenemos que hacerlo con ilusión, con fe y con alegría. Y los planes que tiene el Señor para cada uno de nosotros son los mejores, y cuando el Señor nos da la misión, nos da la provisión y nos da las fuerzas y la capacidad para que llevemos adelante
lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Y está aquí Moisés tranquilamente y ve algo que, bueno, parece que es un pequeño incendio, como un arbolito que está quemándose, pero que no acaba de quemarse. Bueno, ¿qué pasa? Y se acerca, ¿sabéis? La zarza ardiendo, ¿verdad? Y allí es esta tremenda conversación, diálogo del Señor con Moisés. Cuando le dice, pues tú vas a volver a Egipto y vas a sacar a mi pueblo, vas a liberarlo. Y entonces, sabéis que Moisés, pues en fin, intenta escurrir el bulto, no, es que yo no sé hablar, es que tal, que cual, y al final dice, bueno, vale, entonces yo voy allí y hablo con los hebreos, con los israelitas, pero ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y el Señor le da esta respuesta que realmente es impresionante. A veces os digo, hermanos, que aunque yo no fuera creyente, solamente viendo la profundidad de lo que dice la palabra del Señor y de lo que se escribió hace 3000 y pico de años, uno tiene que preguntarse, ¿cómo es posible? Aquí tiene que haber algo. Y efectivamente, nosotros como creyentes creemos no que hay algo, sino que hay alguien, que está el Señor y que está su revelación a través de los tiempos. Y el Señor le contesta, mi nombre es Yo Soy el que soy. Yo soy. De parte de Yo Soy, irás y liberarás al pueblo. Fijaos qué interesante. Dios le dice Yo Soy, que se llama Yo Soy el que soy. No le dice, irás de parte de Yo Fui. Porque Yo Fui parecía algo del pasado, algo que ya no tiene que ver con lo actual, algo que tiene que ver con una cosa antigua. Y eso es un toque de atención, porque nuestra fe no es una cosa del pasado. Damos gracias porque el Señor ha venido a nuestras vidas y el Señor nos rescató del pecado y el Señor nos dio una nueva perspectiva y una nueva vida. Nos dio en el pasado, pero para vivirla en el presente y para enmarcarla y para dirigirla hacia el futuro. El Señor no me dijo, yo fui una cosa del pasado, una cosa de Abraham, que ya no tiene nada que ver. No. Pero tampoco le dijo el Señor, bueno, ve de parte de yo seré. Porque yo seré puede ser algo posibilista, algo futuro, y el futuro, ¿quién lo sabe? Y al decirle Dios, yo soy, ese yo soy era a la vez yo fui, yo soy y yo seré. Yo estuve con mi pueblo, estoy con mi pueblo y estaré con mi pueblo. Y enlaza con las palabras de Jesús y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces Moisés fue de parte del Señor. Y fijaos que es tan profunda esa respuesta que hay hasta distintas traducciones. Unas Biblias dicen Jehová, otras dicen Yahvé, pero para los judíos el nombre de Dios era tan sagrado que con el paso del tiempo ni lo pronunciaban. Y si vais a una sinagoga judía, veréis como al hablar de Dios dicen Adonai, Adonai, el Señor, ¿verdad? Sin más. Por eso veis, hermanos, que efectivamente el tema de los nombres es importante. Y ahora vamos a la Escritura. Y aparte de lo que nos ha leído el hermano Henry, vemos que el profeta Isaías tiene un par de profecías relacionadas con el Señor Jesús. En el capítulo 7 y versículo 14 de Isaías leemos, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en el capítulo 9 y versículos 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y sabéis que el Evangelio de Mateo nos narra del nacimiento de Jesús y nos dice que José estaba inquieto porque él no había conocido a María, no se había acostado con ella y estaba realmente sorprendido cuando se entera que estaba embarazada. Pero el Señor tiene que actuar. Y nos dice, el capítulo 1,
Y un ángel se le aparece a José y le dice que efectivamente no tema recibir a su mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es: y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros creemos que Jesús es el centro de la Escritura. Creemos que Jesús es el centro de la Iglesia. Creemos que Jesús es el centro de nuestras vidas. Y por eso decimos, como los apóstoles, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y Pablo diría a Timoteo, de la misma forma que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Por eso es importante que nos demos cuenta que los nombres son significativos. El sentido, la trascendencia del nombre tiene realmente su profundidad. Si vamos al libro de los Hechos, os daréis cuenta que en el capítulo 11 y versículo 26 nos dice que a los seguidores de Jesús, que se había llamado pues, creyentes, los del camino, etcétera, etcétera, nos dice este texto que allí en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Se les llamó cristianos, es decir, los que son de Cristo, sencillamente. Por eso nosotros, por encima de evangélicos y bautistas y católicos y pentecostales, sobre todo somos cristianos, porque somos de Cristo. Y ser de Cristo significaba y significa sencillamente creer, sentir, vivir, servir y esperar según el modelo y la enseñanza y el espíritu de Jesús. Porque el Señor es nuestro maestro por excelencia. El Señor es nuestro modelo y nuestro ejemplo por excelencia. Y además Jesús es el ejemplo supremo en pensamiento y acción, en teoría y en práctica, en palabra y en vida, consecuente con su nombre. Por eso la enseñanza, hermanos, está en que nosotros seamos coherentes, consecuentes entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que vivimos, entre lo que decimos que somos y cómo nos comportamos cotidianamente, cada día, en lo que se ve y en lo que no se ve. Ser coherentes, consecuentes con nuestro nombre de cristianos. Se cuenta que uno de los más grandes generales de la antigüedad, Alejandro el Magno, que por cierto era de Macedonia, del norte de Grecia, y sabéis que el primer cristiano que hubo en Europa fue una mujer de Macedonia, de Filipos, que se llamaba Livia. Entonces este hombre era Alejandro el Magno, el papá era Filipos y por eso Filipo era el nombre del padre de Alejandro el Magno y la ciudad en su honor. Nos dice también la historia que este hombre lloró porque no tenía más tierra que conquistar, decían. Y cuenta una de las anécdotas, de las historias, que en una batalla un soldado joven se atemorizó, huyó y desertó. Y los macedonios ganaron la batalla y cogieron al chaval. Y sabéis que el desertor era pena de muerte. Y lo llevaron delante de Alejandro Magno. Y lo vio, un muchacho joven, que también era joven, pero ya muy curtido, con 30 y pocos años, pero el chaval tendría quizá 18, 19, y lo vio tembloroso y le dijo: oye, ¿qué te ha pasado? No sé, general, miedo. ¿Cómo te llamas? Y el muchacho tembloroso dijo: me llamo Alejandro. Y Alejandro el Grande, el Magno, se quedó pensativo y dijo: mira, te voy a dar una oportunidad, pero recuerda una cosa: o cambia de actitud o cambia de nombre. O cambia de actitud o cambia de nombre.
A veces, hermanos, en algunas familias clásicas, en fin, a veces adinoradas, tradicionales, era importante que la persona que naciera hiciera honor al apellido de la familia. Tienes que honrar el apellido de la familia. Nosotros, hermanos, con nuestra vida, tenemos que honrar el apellido de nuestra familia espiritual, es decir, cristianos. Tenemos que honrar lo que significa ser cristiano. Nosotros nos reunimos y oramos en el nombre de Jesús. Y es importante pedirle al Señor también en esta tarde que nos ayude a ser creyentes más auténticos, más profundos. Como decía un auténtico cántico, un espiritual negro, decía: Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero ser más limpio de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón. Que esto sea una realidad en cada uno de nosotros, en esta preciosa iglesia evangélica bautista de Alacuas, el cuerpo de San Luis se vuelve en todas las iglesias de nuestra comunidad, en todas las iglesias del mundo. Que podamos honrar el nombre del Señor y que de alguna forma nuestra vida sea no solamente un ejemplo que honre al Señor, que estimule a las personas y que los que no conocen al Señor vean que efectivamente nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana es algo real, es algo contagioso y es un testimonio de amor y de esperanza al mundo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.